Pensamiento del día martes 26 de noviembre. Reavivar la esperanza, la virtud que no falla. La esperanza no falla. Carta a los Romanos capítulo 5, versículo 5. Tiene verdadero encanto esta palabra de la Escritura. San Pablo hace pasar de la tribulación a la paciencia, de la paciencia a la experiencia, de la experiencia a la esperanza de los bienes de allá y también de aquí. Es tan lógico, pero es la lógica de la vida sobrenatural. Sí, exactamente así. En las tribulaciones cotidianas de la vida, ejercitando la paciencia en la caridad, uno se ilumina interiormente. He aquí la experiencia. La experiencia lo conoce y lo penetra todo, y enseña a caminar certeramente sin desanimarse, sin hacerse ilusiones, sin exaltarse. Es decir, enseña a proseguir bien. De ahí la esperanza de llegar allá a los bienes prometidos, y aquí al céntuplo. Esta enseñanza de la experiencia que dispone el alma a la esperanza es como una luz encendida bajo el bordado de un tapiz tejido con las tribulaciones del día y que se vislumbra radiante por arriba del mismo. Y advertimos que la esperanza nacida de la experiencia de la vida sobrenatural en nosotros es como una virtud altísima muy próxima a la caridad. De hecho, San Pablo dice: y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Chiara Lubich, Escritos Espirituales 2, Editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos capítulo 12, versículo 44.